Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió a la Unión Europea aumentar las exportaciones de gas licuado para acabar con su dependencia de la energía rusa. Los 27 y Estados Unidos llegan a un acuerdo para reducir la dependencia europea de la energía rusa. Washington se compromete a suministrar a Europa 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado. Lo ha anunciado el presidente Joe Biden desde Bruselas en una rueda de prensa con la presidenta de la Comisión Europea. Estados Unidos celebra la poderosa declaración de la Unión Europea a principios de este mes, comprometiéndose a reducir rápidamente la dependencia del gas ruso. Hoy hemos acordado un plan de acción conjunto hacia ese objetivo, mientras aceleramos nuestro progreso hacia un futuro de energía limpia seguro. La iniciativa tiene un doble objetivo: dejar de depender energéticamente de Moscú y avanzar en la agenda verde para descarbonizar las economías. Como saben, nuestro objetivo es reducir esta dependencia de los combustibles fósiles rusos y deshacernos de ella. Y esto solo puede lograrse, por supuesto, en primer lugar, invirtiendo en energías renovables, pero también a través de suministros adicionales de gas, incluidas las entregas de gas licuado. Así que, como europeos, queremos diversificarnos y alejarnos de Rusia hacia proveedores en los que confiemos como nuestros amigos y que sean fiables. También acordaron poder volver a transferir datos personales entre ambos bloques. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días a la audiencia de Señal Global, Cecilia. Mira, en todo este mare magnum de información que tiene que ver con la aplicación de sanciones a Rusia, se nos ha olvidado lo que podría ser la primera lección del mercado. Uno va al mercado, escoge el producto con base a calidad y precio, lo cual no está en ningún momento señalizado en ninguna de las discusiones ni de los anuncios que hacen Joe Biden, Ursula von der Leyen o Scholz en Alemania. Básicamente la señal precio se ha olvidado en la Unión Europea. Efectivamente, lo que estamos viendo en este momento es una segmentación de mercado en donde Europa paga el gas más caro en el mundo y en donde básicamente se convierte en dependiente del gas licuado, que es en promedio entre 6 y 10 veces más caro que el gas natural que se entrega por gasoducto a Europa por parte de Rusia. En otras palabras, Europa se está comprometiendo a lo largo de los próximos años a tener el gas más caro del mundo y por lo tanto en perder competitividad comercial para toda su manufactura. Por otro lado, hay que recordar que siendo Rusia el principal exportador de fertilizantes junto con China, en el momento en que se le quintuplican sus precios de gas natural, básicamente se le está quintuplicando también el precio del fertilizante y se le está quintuplicando el precio de la producción agrícola bajo el rubro de ese insumo. Básicamente lo que estamos viendo es que una de dos, o se perdió todo el sentido común, o dos, mucho más importante, se adquirió una nueva visión de cómo van a funcionar los mercados alrededor del mundo. Estuvimos viviendo bajo el paradigma de la economía globalizada. Ahora Joe Biden empuja hacia una economía segmentada alrededor del mundo, en donde Rusia básicamente orienta sus exportaciones de materias primas y fertilizantes hacia el bloque asiático, principalmente China, pero también la India. Estamos hablando ahí básicamente de la mitad de la población mundial, mientras que Europa se queda en un bloque segmentado de energía 5 veces más cara junto a Estados Unidos. Mira, tenemos un segmento que traduciré de Joe Biden en esta última presentación en Europa. Nothing more to report. With regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well.
que dice, con respecto a la escasez de alimentos, sí, hablamos de la escasez de alimentos y va a ser real. El precio de estas sanciones no se le impone solamente a Rusia, sino que se le impone a una gran cantidad de países, incluyendo a los países europeos y a nuestro país. Aquí es importante señalar que estas sanciones no castigan desde el punto de vista alimentario a Rusia, que es exportador, el principal exportador de trigo alrededor del mundo. Son sanciones que no lastiman a Rusia en cuanto a su facilidad para conseguir mercados para la exportación de sus mercados energéticos. Todas estas sanciones apuntan directamente a la eficiencia de la producción en Europa y en Estados Unidos. En esta segmentación de mercados, en esta desglobalización a la que apunta Joe Biden, básicamente lo que estamos viendo es, uno, el fin de un reseteo globalizado en donde vamos a tener dos grandes bloques con un tercer bloque que es el africano y latinoamericano, todavía pendiente de ver. Y por otro lado tenemos una situación en la que las sanciones básicamente son mucho más severas para aquel que las aplica que para aquel que supuestamente las tenía que sufrir. Bueno, ¿y cómo es posible que estos países vayan a permitir eso? Porque las sanciones supuestamente son contra Rusia, pero por lo que estamos escuchando también afectarán, sobre todo en el tema alimentario, a países como el mismo Estados Unidos y varios países de Europa. ¿Cómo está afectando a Rusia? Escuchábamos en una nota anterior, Carlos, pues bueno, que este reportero mencionaba que hay falta de medicinas y hasta papel del baño. Mira, la falta de medicinas es temporal. Hay que recordar que el principal productor de medicinas en el mundo es la India. Básicamente, cuando Rusia abate la patente como un impedimento para la adquisición de medicinas, vamos a decir que las medicinas genéricas o similares van a tener un enorme impulso a partir de ahora, con una gran importación que va a provenir de la India. Por otro lado, hubo escasez de azúcar, puesto que hubo un impulso de acaparamiento de azúcar por parte de la generación que sufrió la escasez de los 90s y de los 70s, que recuerdan eso y se van a comprar azúcar. Se ha normalizado esa situación, no ha habido incrementos importantes en los precios de los alimentos, sí ha habido, pero no al ritmo que se está sufriendo ni en Estados Unidos ni en Europa. Básicamente las sanciones todavía en este momento afectan más severamente a Europa y a Estados Unidos que a Rusia. Esta semana el presidente Vladimir Putin dio a conocer que podría recibir o podría exigir el pago de los energéticos, del gas, del petróleo en rublos y no en euros o en dólares. ¿Qué implicaciones tendría esto, Carlos? Hay que recordar que Rusia es el tercer país productor más importante del mundo. Su nivel de exportaciones es de 4 millones de barriles diarios, poquito más, 4,5 millones de barriles diarios. Si sacamos a uno de los principales exportadores del mundo del mercado del petrodólar y comenzamos a recibir el pago en rublos o en yuanes o en cualquier otro tipo de commodity, inclusive cripto, pues básicamente es el primer gran escalón de una pérdida de poder adquisitivo del petrodólar, siendo que Rusia es uno de los principales exportadores. En el momento en que no acepta dólares, y hay una razón muy poderosa para ello, no acepta dólares, básicamente le pone un bloque de demanda importantísimo al rublo y básicamente estabiliza su precio a futuro. Hay que recordar que básicamente el petrodólar ha tenido la función estabilizadora de la posguerra desde 1945, pasando por todo el revuelo de los 70s, por el simple y sencillo hecho de que todo mundo aceptaba que era la única denominación en la que se podía aceptar la compraventa de petróleo. En el momento en que Occidente secuestra las reservas de dólares de Rusia, estamos hablando de no menos de 300,000 millones de dólares, pues básicamente hay un rompimiento de contrato en el cual Rusia se ve obligada a exigir el pago, ya sea en rublos o en cualquier otro commodity, digamos oro, bitcoin, yuan, etcétera. Y esto básicamente es el primer escalón de una larga resbaladilla en donde el valor del dólar se va a desplomar.
Y muchas personas han señalado que esto obligaría a la Unión Europea a voltear a ver con mayor rapidez otras opciones. Independientemente de esto, ¿le sigue conviniendo a la Unión Europea comprarle el gas a Rusia? Desde el punto de vista económico, el gas ruso es 5 a 7 veces más barato que el gas norteamericano. Sí le conviene, pero en este momento Europa se encuentra secuestrada por vamos a llamarle, por un conflicto ideológico económico entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está obstinada en desligar toda la actividad económica de Europa con Rusia. Está básicamente pidiéndole a Europa que se despida de Rusia como proveedor de recursos naturales, fertilizantes y otros productos. Por lo tanto, a partir de este momento no impera la racionalidad económica, sino la irracionalidad ideológica de los Estados Unidos. De que en algún momento le va a doler a los europeos, pues ya les está doliendo, puesto que los precios de los energéticos durante este invierno básicamente quebraron a una buena parte de la sociedad europea. Pues así la situación con este efecto boomerang de las sanciones contra Rusia. Carlos, muchísimas gracias.